Me llamo Ezequiel, tengo 84 años y me estoy muriendo solo en esta cama de hospital, aquí en Madrid. Durante 60 años fui testigo de Jehová y pasé 50 de ellos en los despachos de la sede de Ajalbir triturando expedientes y destruyendo familias. Tenía un traje impecable, pero tengo las manos manchadas con la sangre de mi nieto Mateo, de solo 4 años. Yo era el guardián de los secretos, el hombre que quemaba las circulares confidenciales que nadie más debía conocer. En los años 80 recibí un sobre de Brooklyn que admitía que la prohibición de transfusiones para niños era un error sin base bíblica. Sin embargo, elegí el silencio para proteger a la organización mientras veía a mi hijo dejar morir a su pequeño por pura obediencia. He cargado 15 años con la prueba de esa mentira escondida en mi cajón, viendo cómo mi vida se desmoronaba por una norma falsa, y lo peor de todo es que nadie sospecha. Mi hijo Daniel pensaba que estaba siendo el hombre más fiel de la tierra cuando dejó morir a su pequeño Mateo, mi nieto de 4 años. Hubo un accidente doméstico, sangre por todas partes y una decisión que tomar en urgencias. Él rechazó la transfusión porque yo mismo le había grabado a fuego que era mejor morir que desobedecer a la organización. Pero aquí está la parte que me quita el sueño. Yo tenía la prueba en mi cajón de que esa norma era un error. Recibí órdenes de destruir memorandos que admitían que no había una base clara para dejar morir a un niño así. Elegí el silencio para salvar la imagen de la institución mientras mi nieto se iba apagando. He vivido 15 años con este peso, viendo cómo mi familia se desmoronaba por una mentira que yo mismo ayudé a fabricar. En la sede de Ajalbir yo era el que mandaba. Me despertaba cada mañana a las 5, me ponía mi traje gris perfectamente planchado y Carmen me entregaba el maletín de cuero negro. Ella tenía un lunar pequeño cerca de la boca y siempre me sonreía en silencio, como si supiera que yo llevaba el peso del mundo en mis hombros. En los pasillos de Betel, los hermanos se apartaban para dejarme pasar. Yo no era solo un hombre, era la voz de la organización en toda España. Decidía quién era digno y quién debía ser expulsado al mundo exterior, a esa oscuridad que tanto nos asustaba. Me sentía orgulloso de mi rigor. Pensaba que la fe era una escalera de mármol que yo había subido peldaño a peldaño, sin tropezar nunca. Yo era el guardián de la pureza de todos. Un martes por la tarde, mientras revisaba unos borradores para la revista, me detuve en un pasaje de Isaías. Era el capítulo 53 sobre ese varón de dolores que cargaba con las culpas de otros. Me quedé mirando las letras un buen rato. Un hermano joven entró a traerme un café y me vio pensativo. Me preguntó: ¿pasa algo, hermano Valdepeñas? Yo cerré el libro de golpe y le dije que no era nada, que siguiera con su trabajo. Pero esa noche, en la cama, las palabras volvieron a mi cabeza. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Me molestaba esa idea de que alguien ya lo hubiera pagado todo. Yo prefería mis expedientes, mis normas y mis listas de sacrificios. Sentía que si la salvación era un regalo, mi autoridad no valía nada, así que enterré ese pensamiento bajo informes administrativos. A mi hijo Daniel lo crié con una disciplina de hierro, igual que me criaron a mí. Quería que fuera un soldado de la fe, alguien incapaz de dudar. Recuerdo una vez que se cayó de la bicicleta y se hizo una herida fea en la rodilla. No lloró, se levantó, se sacudió el polvo y me miró esperando mi aprobación. Yo solo le dije: bien, así debe ser un hombre. Carmen intentó acercarse para limpiarle la sangre, pero yo la detuve con un gesto de la mano. No quería debilidad en mi casa. Vivíamos entre paredes blancas que olían a cera de suelo y a libros antiguos. Éramos la familia modelo que todos envidiaban en la congregación. Yo caminaba con la cabeza alta, convencido de que mi dureza era amor. No sabía que estaba construyendo una cárcel de cristal para todos.
En la sede de Ajalbir el mundo exterior no existía. Los muros eran altos y los jardines estaban siempre cortados al milímetro, sin una sola mala hierba. Todo olía a cera de suelo y a papel recién impreso. Comíamos en comedores enormes, cientos de personas en un silencio absoluto que solo rompía el ruido de los cubiertos contra la porcelana blanca. Nadie hablaba si no era necesario. No necesitábamos amigos fuera porque allí todos éramos hermanos, aunque apenas nos conociéramos de verdad. Mi despacho era mi refugio, un cuarto con muebles de madera oscura donde pasaba 10 horas al día revisando informes de congregaciones de toda España. Ese lugar representaba mi poder. Desde allí el mundo de fuera parecía algo sucio y peligroso que debíamos evitar. Era nuestra burbuja perfecta donde nunca podía pasarnos nada. Teníamos reglas para cada minuto del día: cómo vestir, cómo peinarse, incluso cómo saludar a los vecinos que no eran de nuestra fe. El salón del reino era el centro de todo. Era un local sin ventanas, con sillas de plástico alineadas y un estrado de madera desde donde yo hablaba a la gente. Ese estrado era el sitio más importante de mi vida. Me hacía sentir respetado y más cerca de Dios que los demás. No había cruces ni imágenes, solo paredes desnudas y un cartel con el texto del año. Allí no entraba el ruido de la calle ni las dudas de los demás. Éramos como piezas de un reloj que funcionaba siempre sin fallos. Si alguien se desviaba, el mecanismo lo expulsaba sin dudar. No era crueldad, era simplemente nuestra realidad total. Sucedió a mediados de los 80. Llegó un sobre de Nueva York con el sello de Confidencial. Yo lo abrí en mi despacho de Ajalbir. Eran notas internas de los que mandan en Brooklyn. Decían que no estábamos tan seguros de lo de la sangre en los niños. Admitían que la Biblia no era tan clara y que algunos doctores tenían razón al dudar. Mi jefe me miró a los ojos. Ezequiel, quema esto ahora mismo, me dijo. Yo sentí un frío extraño en la tripa, pero no pregunté nada. Cogí los papeles y los acerqué a la trituradora de la oficina. El ruido de las cuchillas cortando el papel era lo único que se oía en aquel cuarto tan grande. Nadie debe saberlo, repetí yo en voz baja. Nadie lo sabrá, contestó él. Preferí salvar la organización antes que la verdad. Años después, el teléfono sonó de madrugada. Era Daniel. Mateo, mi nieto de 4 años, se había cortado con un cristal muy grande en el salón de casa. Había mucha sangre por el suelo. En el Hospital de La Paz, los médicos corrían de un lado a otro con bolsas de plástico. Daniel estaba muy pálido, apoyado contra la pared blanca del pasillo. Me miró como quien busca una salida que no existe. Padre, dicen que se muere si no le ponen sangre, me dijo llorando. Yo recordé los papeles que quemé en Ajalbir, pero mi orgullo era más fuerte que mi familia. Puse mi mano en su hombro, estaba muy fría. Mantente fiel a Jehová, hijo, le respondí. Vi cómo el médico se desesperaba. Daniel agachó la mirada y firmó el papel de rechazo. Él confiaba en mí. Mateo murió 3 horas después en esa cama tan pequeña. No hacía ningún ruido, simplemente se quedó blanco, como si fuera un muñeco de trapo. Daniel entró en mi despacho días más tarde y encontró una carpeta vieja que olvidé esconder bien. Tenía mis notas personales sobre aquellos informes de los 80 que yo debía haber destruido. Me miró con unos ojos que no olvidaré mientras viva. ¿Tú lo sabías?, me preguntó con la voz muy rota. Yo no pude sostenerle la mirada y miré al suelo. Le dije que no hablara de eso con nadie o sería expulsado de la congregación. Él cogió a su mujer y se marchó para siempre. El silencio se llenó de sombras en mi casa. Mi nieto murió por una mentira. Yo soy el único asesino aquí. Mi sangre está en el suelo. Daniel no se fue gritando. Se quedó mirándome con una calma que daba miedo.
mientras sostenía aquella carpeta vieja contra el pecho. Tenía la costumbre de morderse el labio inferior cuando algo le dolía mucho, un gesto que heredó de su madre, y lo hizo hasta que le salió un poco de sangre. Yo, en lugar de abrazarlo, de decirle que me había equivocado, saqué mi voz de comité. Le recordé que la lealtad a Dios estaba por encima de los sentimientos carnales y que si hablaba de esos papeles sería expulsado de inmediato. Él no dijo nada más. Dejó la carpeta sobre la mesa, cogió las llaves de su coche y salió de la casa sin mirar atrás. Aquel portazo no fue fuerte, pero sonó como si todo se estuviera rompiendo en dos trozos para siempre en aquel mismo instante. Luego vinieron los años de las sillas vacías y los domingos en silencio total. Carmen seguía poniendo 3 platos en la mesa por pura costumbre, y luego se quedaba mirando el sitio de Daniel con los ojos perdidos. Perdimos las cosas pequeñas, las que no parecen importantes hasta que te faltan de golpe. Dejamos de saber qué música le gustaba o si seguía tomando el café con mucha azúcar por las mañanas. A veces me encontraba en el pasillo un calcetín pequeño de Mateo que se había quedado olvidado debajo de un mueble, un trozo de tela azul con dibujos de nubes blancas. Lo guardaba en un cajón sin decir nada a nadie. La casa empezó a oler a cerrado, a biblioteca vieja, porque ya nadie entraba a jugar. Nos quedamos solos en nuestra casa llena de normas y de libros. Me enteraba de su vida por trozos de conversaciones que escuchaba en el salón del reino. Alguien decía que lo habían visto en un supermercado, que tenía el pelo más gris y que caminaba algo encorvado. Me dolía saber que estaba envejeciendo sin mí, que no pude pedirle perdón por la mentira de los informes médicos. Una vez lo vi de lejos en una gasolinera. Estaba echando gasolina a un coche rojo y se reía con su mujer. Me quedé dentro de mi coche, escondido, con el corazón golpeándome muy fuerte contra las costillas. Quise bajarme, correr hacia él y gritarle que lo sentía, que Mateo debería estar vivo ahora, pero mi traje gris me pesaba demasiado todavía. Mi cargo en la sucursal era como una cadena que me ataba al asiento. Arranqué y me fui huyendo de mi propia sangre. Ahora estoy aquí, en esta cama de la paz, y el silencio es distinto al de los comedores de Ajalbir. Aquel era un silencio de obediencia, este es el silencio del olvido. El cáncer me está devorando por dentro y me he dado cuenta de algo muy amargo. Para la organización ya no soy útil. He pasado 50 años decidiendo la vida de otros, firmando expulsiones y vigilando la pureza de miles, pero hoy no hay nadie de la sede sentado a mi lado, ni una llamada, ni una visita. Soy como un informe viejo que han tirado a la basura porque ya no sirve para las estadísticas. Mi traje gris está colgado lejos de aquí y esta bata de hospital fina y fría es lo único que me queda. Me siento pequeño, solo y asustado por todo lo que hice. Ayer por la tarde entró un hombre. No llevaba traje ni maletín, solo una sonrisa cansada y un termo con agua. Es un voluntario, un pastor que viene a ver a los que no tenemos a nadie en este pasillo. No me dio ningún folleto ni me preguntó cuántas horas había predicado. Solo me ofreció un vaso de agua fresca y se sentó en silencio un rato largo. Luego sacó una Biblia vieja y empezó a leer. Eran las mismas palabras de Isaías 53 que yo intenté ignorar en mi despacho de Betel hace décadas. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escuché el texto y por primera vez sentí que las letras me quemaban. Entendí que yo pedí la sangre de mi nieto por orgullo, mientras que Jesús dio la suya por amor. Me puse a llorar como un niño sin poder parar. El monitor empezó a pitar fuerte, pero no me importaba. Miré al pastor y le dije con la voz rota: yo maté a mi nieto por una mentira.
Él no se asustó, no me juzgó ni me amenazó con un comité. Solo me puso la mano en el brazo, una mano caliente, y me dijo: Jesús ya pagó tu deuda, Ezequiel. En ese momento, esta habitación blanca dejó de ser un sitio frío donde venir a morir. El nombre de Jesús salió de mi boca de verdad. Señor, perdóname. Susurré con la fuerza que me quedaba. He encontrado la paz aquí mismo, lejos de las normas. La luz no estaba en Ajalbir, estaba en este perdón que no merezco. Por fin me siento libre. Sigo aquí, en la habitación 412, esperando que el cuerpo termine de apagarse. Daniel no ha venido a verme, y no sé si algún día llegará a escuchar esta grabación que dejo en manos del pastor. He pasado mis últimas noches mirando el techo, pero ya no tengo miedo a la oscuridad. Siento una paz que no se explica con normas ni con informes de horas, una limpieza que solo viene de saber que Jesús cargó con mi orgullo y mi silencio criminal en aquella cruz. Mi familia está rota, y eso es una cicatriz que me llevo a la tumba, porque la gracia de Dios me ha perdonado, pero no ha devuelto a Mateo a la vida, ni ha traído a mi hijo a mi lado. Soy un hombre perdonado que muere solo, y esa es la verdad más cruda de mi historia. Si tú estás escuchando esto y tienes un cargo en alguna congregación, o si eres un padre que ha dejado de hablar a su hijo por una norma de hombres, mírame a mí. No permitas que el orgullo de una institución se beba la sangre de los tuyos. Si has echado a alguien de tu vida, llámalo ahora mismo. No esperes a estar en una cama de hospital con el olor a desinfectante pegado a la piel para darte cuenta de que el amor vale más que cualquier traje gris o cualquier manual de Brooklyn. La verdad no es una organización que tritura papeles. La verdad es una persona que dio su vida por ti. No cometas mi error. Busca a tu familia, pide perdón y abraza la libertad que solo Cristo da. Yo me llamo Ezequiel y por fin puedo descansar en paz.